Muy buenos días. El día de ahora vamos a entrar a lo que es un nuevo tema acerca de la búsqueda que tiene El Salvador por el progreso y la producción y construcción de un estado, ¿verdad? Un estado mejor al que se tenía después de lo que es la independencia, que se había también rechazado lo que es un sistema político establecido por estos reyes de España. Y luego pues la ruptura de lo que es la federación pues tuvo también un surgimiento a lo que es El Salvador, ya que no contaban, por así decirlo, con un manejo de su política dentro del Estado, ¿verdad? Sino que ellos pues brindaban o se veían suficientemente capaces para poder llevar a cabo lo que es este proceso político. Entonces ellos buscaban esta construcción, este nuevo proceso de Estado, ¿verdad? Que surgió a partir de los años 1840, donde las autoridades de El Salvador tuvieron que organizar estas instituciones que habrían de regir el país. Lo que se logró en parte era regir el país. Lo que se logró también era el aprovechamiento de la herencia del pasado y parte de la creación de instituciones nuevas. Es decir, ellos tuvieron o tomaron lo que son las ideas que les dieron España a para poder obtener en sí alguna estabilidad política, estabilidad en el Estado, ¿verdad? El gobierno central, pues había también unos órdenes, por ejemplo, en el Estado y su esfera de acción, ya que después de esa independencia, estas autoridades también perdieron lo que es el poder. Los ayuntamientos ganaron autonomía. A mediados de los siglos, las actividades pues de gobierno todavía se llevaban a cabo principalmente a un nivel más global o local. Las actividades del gobierno pues se habían como influido por este cambio, ¿verdad? Que tuvieron en las actividades, principalmente en la alcaldía, que tenía también más presencia y se encargaba también de la identidad comunal de los habitantes. En 1958 el alcalde de Chalchuapa informó que ese pueblo pues al juez de la policía que se le pagaba con fondos municipales, mientras que los soldados que guardaban el orden público y los gastos de la cárcel se financiaban con fondos aportados por vecinos del lugar. Esto evidencia también esa fragilidad económica del Estado, es decir, se daba más a un alcalde que a las personas que los cuidaban en ese momento, y quizás hasta ahora se da lo mismo, ¿verdad? Vemos que a los políticos se les paga muchísimo más que a un soldado, a un policía, que es el encargado de la seguridad pública. Y esto pues no es tan sorprendente en ese entonces, pues que los soldados y policías prestaran más atención a las órdenes de quienes les pagaban, a las que venían de lejanas autoridades de San Salvador. También con solo 2 ministros y alrededor de una docena de personas en sus oficinas, incluido también al portero. Los presidentes de la década de 1850 y 1860 contaban con pocos recursos para sentir su influencia, pues está lejos de lo que era la influencia que tenían en lo que era San Salvador para tratar de muchos asuntos a la vez. Tal situación demuestra el poco también control del territorio nacional que se contaba. Los poderes judiciales y legislativos estaban en condiciones también, se podría decir, deplorables, donde se encontraban también el Poder Judicial, que estaba compuesto con 24 personas, y el legislativo tenía menos personal. Se reunían dos veces al mes, al año, y solo el archivero y el portero trabajaban de tiempo completo. Para darle un sentido de dirección al país, faltaban también instrumentos para que se cumplieran en todas estas poblaciones las leyes citadas en San Salvador.
Esos instrumentos eran principalmente el ejército, la policía, el sistema también jurídico y judicial. La improvisión y la falta de continuidad también retrasaban las conciliaciones del sistema legal, de forma que el Estado no poseía profesionales suficientes para tal fin. La misma ley fundamental, la Constitución, se cambió 8 veces en el transcurso del siglo. Las leyes secundarias tampoco resultaron más permanentes y estas se decretaban respondiendo así más a circunstancias inmediatas que a doctrinas legales coherentes. Para solucionar este problema jurídico, el gobierno de Rafael Campos pidió a Isidro Menéndez que hiciera una recopilación de leyes salvadoreñas para que esto pueda contar con estas leyes y eliminar lo que eran las contracciones y ordenar las leyes de acuerdo a su reglo lógico. La recopilación, que terminó en conjunto a disposiciones, por ejemplo, en lo que era parte del acuerdo de los nuevos instrumentos legales, los tratados firmados por los principales países del mundo sustituyeron a aquellos que habían firmado la federación. Así también aquellos que se normalizaron en las relaciones con Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Bélgica y el resto de países de la antigua. La Federación y hasta España, que por fin se reconoció la independencia de las antiguas colonias, pues era más difícil también de llegar a un ordenamiento legal sobre el papel que creara un sistema de administración de justicia. Y en 1848 la Corte Suprema de Justicia se quejaba en su falta de jurisdicción y en los juzgados de remotos. Los jueces de las instancias no tenían la preparación y aplicaban la ley de forma arbitraria, pero el Ejecutivo no podía cambiar el sistema porque no había también suficientes abogados. Hubo también que esperar que la Universidad Nacional fuera graduándose unos funcionarios poco a poco para poder ser profesional y tener un sistema judicial de profesionales en todo el país para hacer cumplir lo que eran las leyes dentro de las fronteras y defender lo que era la soberanía. Hacia la falta de fuerza armada, las guerras de la Federación y también los antecedentes militares de muchos de los gobernantes eran también suficientes para asegurar que no se descuidaran estas organizaciones. De hecho, durante este siglo, pues era la tercera parte de estos presupuestos nacionales. Se gastaba en el ejército, pero la meta no era solo el ejército, sino uno profesional, lo que significaba que muchos más que un grupo de hombres con armas. Por un lado estaba en aspecto humano, hacia la falta de grupos de oficiales profesionales, una tropa estable y un reglamento para regular estas relaciones entre tropas oficiales. Además, establecer lo que eran aspectos de materiales como los cuarteles, los uniformes, las armas. Y las autoridades pues en sí salvadoreñas sabían que necesitaban un ejército regular, pero su creación fue tarea lenta y laboriosa. Los anteriores también de ejércitos salvadoreños se remontaban a los hombres al mando de Manuel José Arce, donde estos lucharon contra la anexión a México. La mayoría de los soldados no tenían ningún entrenamiento y más que todo si había lo que era una emergencia, se reclutaban en último momento, se buscaban lo que era cualquier persona para ser reclutados. No tenía, digamos, específicamente un grupo de personas las cuales pues se podía contar que fueran para alguna de estas emergencias. Gerardo Barrios, pues cuyo ministro de Hacienda y de Guerra se quejaba de los trabajos del gobierno, que el ramo militar no se había limitado a mejorar lo que era que existía, sino a crear lo que se había tenido. Este pues se preocupó por mejorar los cuarteles, ordenar los uniformes a Inglaterra, encontrar un general.
colombiano, también para organizar una escuela de oficiales, la escuela politécnica, y traer lo que eran 3 instrumentos franceses. Dueñas continuó las obras estableciendo otro colegio militar y dándole un reglamento. El colegio militar, con la mayoría de las instituciones de la época, empezaba su entusiasmo y luego pues se cerraba para luego volver a empezar. Estuvo cerrado durante las épocas de Saldívar y Zeta. Ese estaba en las primeras décadas del siglo XIX. En estas condiciones que se encontraban, ¿verdad? Luego de esto pues se encontró lo que era más que todo las mismas dificultades y la falta de continuidad de las observaciones y las observaciones por sus labores que se mantuvieron a nivel local, pues la única política a nivel nacional estaba constituida por los guardias e inspectores de la Tesorería General, que no llegaban a 30 en todo el país. Pues numerosos también intentos de crear lo que eran políticas nacionales fracasaron hasta que se organizaron la Guardia Nacional en 1912. En medio de ensayos fallidos y éxitos parciales, escribieron lo que eran leyes, tratando de formar el sistema judicial y profesional. El ejército y la policía ganó experiencia. Un pequeño grupo de funcionarios, al llegar a la década de 1880, ya había un grupo de burocráticos de carrera que se habían preparado para marchar hacia este futuro con más firmeza, ¿verdad? Con más autonomía y control de las leyes. Uno también de los principales obstáculos para esta organización de las instituciones del Estado era la reducción de los números de personas educadas que existía en el país. Al empezar su vida independiente, los salvadoreños tenían que, más que todo, poquísimas oportunidades para poder educarse. Durante la época colonial, la Universidad de San Carlos en Guatemala era fuente de nuevas ideas, pero solo unos cuantos tenían acceso a este único centro de estudios universitarios a nivel regional. La educación primaria fue uno de los aspectos más descuidados en esta época colonial y muy pocos salvadoreños sabían leer y escribir. Sin embargo, las reformas borbónicas lograron ciertos avances al tratar de hacer depender de las escuelas de las autoridades reales. En 1807, el intendente Gutiérrez Ulloa contó menos de 2.000 estudiantes en todo el país. En estos casos, los maestros y en casos más que todo habían pocos, y también estudiantes, ya que se buscó una solución apropiada para estas circunstancias, así que se adoptó el llamado sistema lancasteriano, en el que los estudiantes avanzados, guiados por sus maestros y maestras, ayudaban a enseñar a los menores para introducir en este sistema. El gobierno pues contrató en 1833 a José Coelho, un educador brasileño, donde Coelho pues estableció también ciertas escuelas. La autora donde pues que se llamaba la Aurora de El Salvador, donde se formaban algunos de los principales líderes de la época, y luego pues constituyó la base de la primera escuela normal. Había mucho que hacer para lo que es el progreso lento. Después de este rompimiento de la federación, que se dictaron leyes que existían todas estas poblaciones de más de 150 habitantes para abrir lo que era una escuela, pero las buenas intenciones de los legisladores no se convirtieron en realidad, pues no habían fondos ni maestros para poder funcionarlas. Para el año 1850 el total de estudiantes llegaba a casi 7.000 estudiantes, y 20 años más tarde se había multiplicado por 4. Y aún así, solo uno de cada 18 habitantes asistía a clases para recibir alguna educación. Esos pocos afortunados no aprendían mucho. Por ejemplo, los informes de una escuela rural en 1858 muestra que uno de cada 5 alumnos había aprendido a leer y a escribir.
Esto hay que añadir que la escuela pues, y la educación beneficiaba principalmente a los varones, pues habían pocas escuelas para niñas y cuando las habían ponían énfasis en los bordados, en la lectura, escritura y en la aritmética. El primer centro educativo para mujeres comenzó a funcionar en el 18 de octubre de 1847 y se denominó Colegio de Señoritas, donde solo podía existir lo que eran señoritas, ¿verdad? Durante también el régimen de Gerardo Barrios en 1861 y durante estos reglamentos en las escuelas primeras letras. Estas pues estarían a cargo de las municipalidades en cuanto al sostenimiento económico, el gobierno pues central nada más pues la supervivencia de este y que ellas pues se enseñarían lo que era lenguaje, aritmética y doctrina cristiana. El método que se utilizaba era lancasteriano y la preocupación por la educación de estas mujeres, por la igualdad de condiciones al hombre, en el que se le enseñaban nociones críticas, racionales de la vida y no solo abordar al saber aspectos como el hogar, donde solo se le enseñaba a cocinar, lavar, ¿verdad? Para poder también verse con más insistencia en la década de 1880. Mientras tanto, predominó también la visión patriarcal de la mujer, es decir, tradicionales posturas de concebir como un sujeto destinado exclusivamente a las labores domésticas. Por otra parte, la educación primaria estuvo centrada a aprender a leer, escribir y a la doctrina cristiana por las décadas más adelante, fundamentalmente en 1870 y 1880. Estas condiciones y estas concepciones cuestionaron efectivamente por este proceso del Estado. La educación fue también vista como un acto idóneo para la preparación de los ciudadanos y para responder a estas exigencias de las instituciones públicas y democráticas que se tenían. Los intelectuales liberales pensaron entonces que la enseñanza debía ser laica, es decir, desprovista de elementos religiosos, pues su partía del hecho de que uno de los principios de la República moderna era la tolerancia de los cultos. Si la educación primaria, pues más que todo, dejaba mucho que desear, la educación como tal, pues también eh, formaba también otras partes de esta, ¿verdad? Como la educación secundaria, que tenía menos que jactarse, ya que a finales de la presidencia de Dueñas, el país contaba con solo 3 escuelas secundarias oficialmente de este tipo, con gran parte de fracaso en el sistema educativo salvadoreño. En esta época también era atribuible al gobierno central y las propiedades o prioridades para las autoridades salvadoreñas se encontraban en los lugares de construcción de obras públicas o también del ejército. A lo largo del siglo XX los gobiernos salvadoreños no invirtieron en más del 5% en el presupuesto nacional para la educación. No así en otras partes de Centroamérica como Costa Rica, en donde el monto fue creciendo hasta llegar a fines del siglo XX también con el 25%. No es sorprendente que entonces muy pocos estudiantes, llegaran a estas universidades con la fundación de la Universidad Nacional en 1841, ya que se habían dado los primeros pasos para promover lo que era la educación superior a pesar de los grandes intereses de las autoridades para formar y encontrar lo que eran profesores nacionales a los que estos pues se traían de Europa y no duraban mucho. Los planes también de estudio pues se daban además que eran inadecuados para algunas carreras que ahora parecen indispensables como la ingeniería que no existía en ese entonces. En 1879 el rector de la universidad se quejaba que no se había ni un solo salvadoreño que tuviera la capacidad técnica para diseñar un puente. Las escasas también oportunidades educativas, la vida de los ciudadanos y la apertura del exterior contribuyeron a aumentar también las diferentes culturas entre las clases altas
y el resto de las poblaciones. Los ciudadanos también habían más acceso a información gracias a la presencia de crecimientos numerosos de las publicaciones locales y extranjeras de distintos de los educadores, ¿verdad? Es decir, sí, gracias a esto pues se contaban con lo que eran libros que se podían leer y el gobierno pues tenía su propio periódico que también fomentaba la lectura y la escritura. En estos siglos pues también se encontraban lo que eran muchas fuentes de acceso a los periódicos, ya que se empezaban, ¿verdad?, a obtener este tipo de mecanismos para el contar con información, llevar información a otros lugares. Entonces también este proceso se dio del lado de la política y del lado también de las escuelas, ¿verdad?, que es importante que nosotros conozcamos cómo es que surgieron todos estos procesos de crecimiento en el estado político y cómo pues hasta ahora tenemos acceso a lo que es la educación. Así que nos vamos a quedar hasta acá con ese tema tan importante. Gracias y buen día.